Unamuno fue una especie de existencialista. No, probablemente a él no le hubiera gustado, como no le gustaba ninguna caracterización, porque cualquier caracterización significaba que él estaba con otros y a él le gustaba siempre encontrarse solo y bien patente. Pero se le puede encuadrar dentro del existencialismo en una corriente que pasa por Kierkegaard y que en cierta medida luego llevará hasta figuras como Heidegger, etc. ¿Existencialismo en qué sentido? En el sentido de que Unamuno pone en el centro de su reflexión no al hombre abstracto. Él detestaba la idea de un hombre abstracto, de un género, algo sin atributos, sino el hombre, como decía él, de carne y hueso. El hombre de carne y hueso tiene que ser el centro de la filosofía, tiene que notarse su palpitar, tiene que notarse su carnalidad. Y sobre todo tiene que notarse los verdaderos afanes, porque los seres humanos tenemos afanes propios ligados a nuestra condición carnal. ¿Cuál es el fundamental de todos? No morir. La muerte es algo con lo que somos incompatibles, que no podemos soportar, y sobre todo Unamuno es un enemigo decidido de la muerte. Hay luego un pensador posterior, un escritor importante que también obtuvo el Nobel, Elias Canetti, que se quiso designar a sí mismo como el enemigo de la muerte. Yo creo que ese término del enemigo de la muerte podría haberlo ya pedido antes Unamuno, o por lo menos el amigo de la inmortalidad, ¿no? En su obra más conocida y más vigorosa, El sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Unamuno reivindica esa petición de la inmortalidad, pero no como algo que uno busca porque tenga fe en el más allá, sino porque me da la gana, porque yo lo que quiero es no morirme. Y dice él, quiero vivir yo, tal como soy, con mi carne, con mis vicios, tal y como existo, quiero seguir, no quiero morir, ¿no? Esa digamos, protesta extraordinaria y que él modula con una fuerza enorme en su libro, esa reivindicación de un hombre concreto, un ser humano concreto, con sus miedos y con su necesidad de eternidad, es lo más característico, lo central de la obra de Unamuno y lo que le da una fuerza notable y causa un impacto en el lector, aunque a veces sonría uno un poco ante esa vehemencia frente a, me parece, lo irremediable. Unamuno fue un escritor prolífico. Entre sus obras podemos mencionar piezas de narrativa, obras costumbristas y autobiográficas, poesías, teatro y ensayos filosóficos y políticos. Del sentimiento trágico de la vida y Niebla fueron las obras que le dieron fama y prestigio internacional. Al morir, estaba escribiendo unas notas sobre la Revolución y la Guerra Civil Españolas que, bajo el título El resentimiento trágico de la vida, quedarían inconclusas. Es interesante hacer notar que las dos figuras filosóficas más notables, sin duda, del siglo XX en España, son, por una parte, Miguel de Unamuno y por otra parte José Ortega y Gasset. Los dos prácticamente se puede decir que comienzan, que aparecen en el mundo de las publicaciones y de la proyección filosófica con una obra sobre el Quijote, sobre Don Quijote, ¿no? Ortega escribió Las Meditaciones del Quijote y Unamuno escribió La vida de Don Quijote y Sancho. La vida de Don Quijote y Sancho es un libro singular y, como casi todo lo que ocurre con Unamuno, es por una parte grandioso, por otra parte disparatado, por una parte conmovedor y otras veces, en fin, lo rechaza uno como algo excesivo, pero es una obra que no deja indiferente. Nada menos que Unamuno lo que pretende es volver a escribir el Quijote. Un poco, a veces se ha dicho que Borges, en su famoso cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, una de las ironías, digamos, que introduce es una especie de retrato paródico del propio Unamuno y del propósito de Unamuno, que era volver a escribir el Quijote, porque Unamuno consideraba que Cervantes le había pisado la idea, ¿no? Que el que debía haber escrito el Quijote era él, porque Cervantes de alguna forma se burla o no entiende a Don Quijote. Unamuno piensa que Cervantes está por debajo de su tarea, que lo presenta a Don Quijote como alguien risible cuando Don Quijote es el único personaje serio que hay en la novela y puede que en la historia, ¿no? Entonces, Unamuno convierte a Don Quijote en una figura casi mística, en una figura religiosa, en una especie de santo, en un abanderado tras el cual hay que ir.
esa frase que en un momento determinado dice Don Quijote, en un contexto nada enfático, cuando dice yo sé quién soy, esa frase es la que más conmueve a Unamuno. Yo sé quién soy. Eso es lo que un hombre tiene que buscar a lo largo de su vida, saber quién es. Y seguir adelante, digan lo que digan los demás, aunque le llamen a uno loco, aunque le llamen a uno estúpido, aunque piensen que lo que hace uno está haciendo son disparates, si uno sabe quién es, tiene que seguir adelante contra todo y contra todos. ¿No? Esa especie de veneración o de adoración hipostasiada, por supuesto, exageradamente, de Don Quijote, explica mucho mejor a Unamuno que al Quijote, por supuesto. Y el libro, sin embargo, la vida de Don Quijote y Sancho, al menos en fragmentos, sigue siendo una obra que impresiona, que conmueve e incluso que divierte, quizá un poco en contra de lo que pretendía Don Miguel.